Corillo, En son TikTok haciendo videitos de las roca. 8:09. Corillo, son las 8:09. Vamos a empezar, vamos a orar, yo voy a orar. Raiza, perdona, ¿tu hermano está contigo también aquí? Raiza. Sí, estoy aquí, sí. Vicente, ¿te llamas tú, mi amigo? Sí, Vicente. Vicente, mucho gusto. Tú eres que Igual, estudió con Aciel, ¿verdad? Sí, estudié con Jaciel y Josué. ¿Y Josué? Sí, Aciel se debe conectar ya mismo, Josué está por YouTube. Okay. Pues nada, Corillo, pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Qué bueno tenerlos. A mí me da mucha alegría siempre verlos, su rostro y verlos, escucharlos, los que son así como que traviesos y no les gusta salir en cámara, también los amo. Mi gente, nada, buenas noches. Hoy vamos a continuar la segunda parte del estudio sobre los dones del Espíritu. La primera parte la trajo Fabiola, la segunda la va a traer Yadiel. Entonces, pues nada, voy a orar, voy a presentar esto para luego tener un devocional y arrancar con el tema. Así que, y asistir a los que se van a seguir conectando. Así que oramos, nos ponemos en actitud de oración y presentamos esto delante del Señor. Señor, te damos gracias. Padre, te presentamos de manera especial este tiempo. Te pedimos que te glorifiques, Padre amado, en medio nuestro y podamos ver tu mano poderosa a través de este tiempo, Señor, que es un tiempo súper interesante, que sé que lo va a hacer, Padre. Haznos sensibles a la necesidad de cada uno dentro del grupo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que toques nuestros corazones y, Padre amado, podamos verte en medio de la discusión y en medio del devocional, Señor. Padre, te damos gracias. Te pido que bendigas a los que se excusaron y bendigas a los que van a irse conectando. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Jóvenes, Fabiola y Valeria que tienen el devocional. Adelante, jóvenes. Hola oficialmente, Dios les bendiga. Pues hoy estamos otra vez aquí, pero hoy me acompaña Fabiola en el piano. La otra vez se me olvidó decirlo. Fabiola estaba escondida detrás de la cámara cantando con Mami y ya después obviamente lo vieron, está acompañándome en la guitarra, pero hoy solamente está Fabiola en el piano y Mami escondida. Pero nada, ¿verdad? Queremos separar este tiempo, no lo queremos tomar en poco, ¿verdad? Dios, te amamos. Ay, yo los amo a todos. Aunque pues obviamente no es lo mismo estar todos juntitos, pero ¿verdad? Queremos guardar esta parte donde adoramos a Dios todos juntos como jóvenes. Creo que es sumamente importante hacerlo y no perder esta práctica, ¿verdad? Y enfocarnos en lo que hacemos, que no es solamente cantar por cantar, sino reconocer quién es Dios y el cuidado que ha tenido con nosotros. Así que sin más, vamos a empezar a adorar. Así que los invito también, me voy a poner el mío. Los invito a que canten allá en sus casas, nadie los va a escuchar, bueno, a su familia, pero verdad que adoren, que este sea un tiempo de intimidad con ustedes y Dios. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey,
Señor, venimos a adorarte. Y en este momento queremos reconocer que tú eres el Rey de nuestras vidas. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos bien difíciles, de mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero aún así, tú eres el que nos guía y tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y reconocemos, Señor, tu poder y reconocemos que tú nos amas, Señor. Que tú, lo más que importa es que tú nos amas, Señor. Y queremos amarte de la misma manera, Señor. Y queremos adorarte y queremos vivir una vida en devoción a ti, Padre. Ayúdanos, Padre. Queremos reconocer quién tú eres y te damos gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Gracias.
corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Gracias Jesús. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias Jesús. Ahora hay un futuro, gracias, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias Jesús. Gracias Señor por tu presencia, Señor. Gracias Señor porque es bien rico adorarte, Señor. Gracias te damos, Padre. Hasta aquí nuestra parte. Wow, chicas, tremendo devocional. Bien chévere, bien especial. Gracias, chicas, por ese devocional tan... Valeria, gracias. Fabiola, gracias. Wow, estamos confiados para recibir lo que Dios nos quiere enseñar a través de Yadiel hoy y a través de la discusión que podamos tener. Así que sin mucho más preámbulo, les dejo con Yadiel.
Que él dice que yo no lo quiero, pero él sabe que yo sí lo quiero. Tú me quieres un poquito, aunque sea. Voy a presentar aquí la presentación. Me dicen si la ven. ¿La ven? Perfecto. Perfecto. Pues hoy vamos a tocar la segunda parte de los dones del Espíritu. El viernes pasado Fabiola habló de qué eran los dones, ¿no? Y cómo se hacían, cómo nosotros, qué tenían que ver los dones con nosotros y cómo nosotros interaccionábamos, ¿verdad? ¿Sabes? Si era algo que Dios nos daba y todo esto. Ya tocó muchos puntos y quisiera que alguien me dijera un overview de qué son los dones, por lo menos, qué son los dones. Un overview, bien rapidito, bien por encima de qué son los dones. Pues yo te lo puedo dar, mira. Los dones es, primero que todo, un regalo de Dios y que no es lo mismo que talento, porque los talentos es una capacidad y don es que solamente Dios te lo da. So, Perfecto. basically. Ok. Perfecto, gracias Raquel. So, hablamos de eso, de que los dones son regalo de Dios. Otra pregunta que quería hacerle, los dones nosotros, como que Dios nos da un don y nosotros nos quedamos con ese don por siempre sin importar lo que pase. Como que un don es lo mismo que un superpoder que nos dan a nosotros, por ponerlo de una forma. Valeria dice que no. Son los pocos que veo aquí a la derecha. ¿Sí o no? ¿Alguien? No, porque un don es la manifestación del Espíritu Santo en ti. So, si no tienes el Espíritu Santo en ti, no puedes tener un don. Perfecto. Ok. Y pues hablamos entre eso, hablamos, ¿verdad? Se hablaron de otras cosas. Fabiola entró un poquito más profundo. Yes. Pero sí, creo que tenemos por lo menos Raquel y Valeria, y yo espero que todos tengamos un poquito de lo que, el concepto de lo que es el don, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, que en efecto son regalos que Dios nos da y son, cuando estábamos preparándonos, una de las cosas que venía a mi mente es que no, es algo en lo cual somos favoritos para Dios, ¿no? Cuando Dios nos da un don, no es necesariamente que nos da un superpoder y que es nuestro, sino que dice, tú vas a ser un instrumento para yo utilizarte a ti, para mostrar mi gracia, mostrar mi poder a través de ti en algo en particular. So, si tú tienes el don de sanidad, tú eres un favorito para que el poder del Espíritu Santo fluya a través de ti y pues la pueda hacer la obra. Si es sanar a alguien, pues tú oras y a través de tu oración y de tu intercesión, la persona es sanada. Y yo estaba pensando y reflexionando en esto y realmente nosotros nos podemos visualizar como una manguera, ¿verdad? Los dones del Espíritu, cada cual tiene una manguera especial, por ponerle un ejemplo. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú abres el grifo, ¿verdad? Empieza a fluir el agua. La fuente de esa agua, pues el grifo, lo abre y empieza a fluir. Y nosotros somos la manguera que está conectada por donde fluye esa agua. Y después cuando tú en la manguera, si es de pistolita esa, la oprime, empieza a salir el agua, ¿verdad? Pues nosotros somos ese canal que Dios utiliza para llevar su poder. Y es bien interesante porque ¿qué pasa si tú cierras el grifo? Si tú cierras el grifo y empiezas a oprimir la parte de la manguera, ¿va a echar agua? No va a echar agua. Porque la manguera no es no es la fuente del agua, sino es solamente el instrumento que permite que esa agua llegue probablemente mucho más lejos de donde está se me olvidó el nombre de eso, le digo grifo, pero sí, el grifo, en la pluma. Y yo creo que es un buen mental picture que nos podemos hacer, porque mientras el grifo está abierto, siempre hay agua adentro.
hay agua adentro de la manguera. Y solamente cuando se oprime, que podemos visualizarlo como una acción de nosotros de interceder, el agua comienza a fluir. Pero si tú cierras el grifo, ya no va a haber agua que fluya dentro de la manguera. Y lo podemos decir, si tú desconectas la manguera de la pluma, tampoco esa manguera por sí sola no sirve de nada. Porque cuando oprima, no va a echar agua. Tiene que estar conectada y tiene que estar fluyendo esa agua para que esos dones puedan verse. Yo creo que es una buena imagen que podemos hacernos de qué realmente son los dones del Espíritu y cómo nos tocan. Nosotros no tenemos los dones adentro, sino que nosotros somos una manguera, somos una herramienta que Dios utiliza ¿para qué? Para que fluya el Espíritu. Perfecto, ¿sí? Daniela, ¿sí? Perfecto. Y eso es básicamente lo que estaba trayendo acá. Somos instrumentos, le hubiese puesto somos una manguera. Los dones no son superpoderes, nosotros somos la herramienta, ¿verdad? Y algo que Fabiola también tocó fue que todos aquellos, y que dijo Valeria ahora, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que estamos conectados a esa fuente, se nos han sido otorgados dones. Y ahora vamos a tocar dos tipos, o sea, los dones los podemos clasificar en dos partes. Una es los dones espirituales y los otros son los dones ministeriales. Y vamos a tocar a qué se refieren, qué son los dones espirituales y qué son los dones ministeriales. ¿Alguien tiene alguna idea de qué son? Que antes de pasar el próximo slide me diga. La presentación es bien cortita. So, si ustedes no hablan, vamos a terminar bien rápido. Probablemente ustedes quieren terminar bien rápido, pero debemos hablar un poquito, que sea. Alguien que quiera, que prenda el micrófono y hable. Pues lo que se me viene a la mente es, ¿verdad? Porque dice que tiene el don de sanación, de lenguas, pues esos son más dones espirituales. Y los dones, ¿qué fue lo otro que tú dijiste? Se me olvidó. Ministeriales. Pues son los de la enseñanza, eso. Ok. ¿Y qué tú piensas que es la diferencia? ¿Qué diferencia uno del otro? ¿Por qué unos se llaman espirituales y los otros se llaman ministeriales? Porque los ministeriales son para el beneficio de un ministerio en específico. Y los espirituales para la congregación completa. Not quite, pero me gusta que hablaste. Gracias por la aportación. ¿Alguien más? ¿Alguien y eso es bueno, eso es perfecto. ¿Alguien que me diga qué piensa que son los dones espirituales? Una persona más. ¿Qué piensan? ¿Qué nos viene a la mente? No tienen que decir la correcta, eso no importa. Para eso lo vamos a discutir ahora. Una persona más, por favor. Están cañones, de verdad. Si no, mándalos tú, olvídate, bro. Tíralos al medio. Perfecto. Daniela, tú que estás con la cámara prendida, que eso es muy, muy bueno también. Es que, ¿Qué tú bueno, piensas? ¿Qué tú no sé piensas? decir Lo que te viene a la mente. pienso lo más o menos, más o menos, que Valeria, que pues los dones espirituales son los de la lengua, los de sanación, y pues lo que son ministeriales son pues como, me imagino como los de la enseñanza, el servicio. Y pues yo ahora que estoy cogiendo clases de writing y lingüística y literatura, me imagino que la única razón por qué están separados, obviamente puedo estar completamente mal, es porque, pues, ¿sabes? Porque caen en esa categoría. O sea, como que cuando hay un genre dividido, en la literatura hay diferentes genres, que son categorías. La razón porque, ¿sabes? Todas son literatura, todas, pero están divididas en categorías solamente porque tienen algunas características que, pues, que las hacen como que agruparlas, como que las agrupa. Son lo mismo, pero por tener esa cierta característica, por eso es que como que se divide. Y me imagino que también por cuestión de estudiarlo, pues se hace más fácil como que los espirituales, ¿sabes? Como que tener esa división. Pero no necesariamente que hay una diferencia como que pesada. O sea, no es que hay una que como que es mejor que la otra o como que, eso es lo único que puedo decir.
Perfecto, perfecto. Daniela dio un ejemplo tremendísimo. Ella dijo todo por qué las cosas se ponen en categoría y que obviamente hay una diferencia, por eso se llaman distintos. Eso es una contestación excelente. Si uno quiere, te ponen a hablar de una contestación y no sabes qué decir, tú dices, bueno, se llaman distintos porque son categorías, ayudan al estudio. Está perfecto. ¿Cuál es la diferencia real? La vamos a tocar, pero sí, obviamente se llaman dones espirituales y dones ministeriales porque tienen unas diferencias. ¿Cuáles son? Pues las vamos a tocar ahora. ¿Alguien quiere decir algo más? Cuando estábamos haciendo el estudio se nos hizo difícil agruparlo, ¿te acuerdas? Estuvimos un buen rato estableciéndolo. Y es la realidad de lo que dice. Entonces no estoy tan mal, se categorizan. No, todo lo que tú dijiste estaba bien. Lo que fue que no Cool. contestaste mi pregunta. Pues, Pero todo I'm estuvo sorry, es que perfecto. fue, I was like, I don't know. No, pero está perfecto. No, tranquila. So, las diferencias cuando venimos a ver, como Daniela dijo, no tienen que ver con cuán importante es un don o el valor que pueda tener uno sobre el otro. Las diferencias son más en su funcionalidad. Y pasando al próximo, aquí podemos ver, ¿verdad?, qué son los dones espirituales. Y los dones espirituales en la Biblia se pueden ver, se referencia a ellos como carisma. La palabra en griego es un poco distinta a los dones ministeriales. Y la palabra es carisma, que significa gracia, un regalo, favor, poder, oficio y una misión. Y podemos ver, ¿verdad? Y dice aquí abajo, yo creo que en la segunda línea, es un poco más claro, ¿no? Estos son los dones que son la manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Y sí incluye, Valeria y Daniela lo dijeron, profecía, hablar en lenguas, ¿no? Palabras de sabiduría, ciencia, de fe, de sanidad. Todas estas cosas son cosas que tienen un efecto sobrenatural en nuestra comunidad de fe, ¿no? Cuando alguien comienza a hablar en lengua, es un evento sobrenatural. Y esto es lo que diferencia, esta es la realidad de lo que diferencia los dones espirituales de los dones ministeriales. Es que en un momento en particular el Espíritu Santo se revela a la iglesia y a la comunidad de una manera impactante y sobrenatural. Pero mientras estudiaba y me preparaba, aprendí algo que yo creo que me voló la cabeza y dije, wow. Y es que no es solamente una manifestación, el propósito detrás no es simplemente que Dios quiere manifestar su poder y quiere mostrar wow, mira esta persona hablando en lengua y todo el mundo se asombra. Ese no es el propósito por el cual Dios nos da los dones espirituales, sino que el propósito se puede encontrar en la segunda línea que está ahí puesta, nos dice, los dones espirituales nos permiten entender cómo Dios ve y entiende el mundo. Y aquí son una ventana para ver cómo Dios interacciona con nosotros. Y cuando yo hacía ese estudio, ¿verdad? Y escribí eso, fue bien impactante porque sí son dados por la gloria y la gracia de Dios en un momento particular, como está escrito, y el propósito es edificar a la iglesia, pero ¿cómo edifica la iglesia? Es mostrándole a los cristianos y a la gente que es parte de la comunidad de fe cómo Dios ve e interactúa con el mundo. Cuando alguien está profetizando, es como si Dios estuviera hablando directamente a la iglesia. Tú entiendes cómo Dios le habla a su iglesia. Y ves lo que Dios tiene preparado para la iglesia. Y cuando Dios le da palabra de ciencia a alguien, que se puede traducir a que Dios revela algo en particular, le da un conocimiento especial a una persona, es Dios mostrando. Por ejemplo, ustedes tienen que haberlo visto, que hay predicadores y alguien está ministrando y Dios le revela algo de la vida de esa persona. Y esa persona comienza a hablar directamente a la necesidad de esa persona. Y cuando tú ves eso, es una ventana que nosotros tenemos al cielo, donde nosotros podemos ver y decir, Dios conoce mi corazón,
Dios conoce la profundidad de lo que yo pienso, de lo que siento. Dios conoce mi vida, conoce todo. Y ahí tú ves cómo Dios directamente interacciona con nosotros. ¿Me dejé entender? Sí. So, los dones espirituales están ahí para ver cómo Dios interactúa con la iglesia. Y lo vamos a ver un poquito más claro. Alguien que busque 1 Corintios 12, 1 al 11. Esta es antes de tocarlos en particular, para ver, ¿verdad?, qué es lo que dice la Biblia sobre los dones del Espíritu. Yo lo tengo. Léelo, Elizabeth. Okay. ¿No quieres una versión específica? Oh, wow, no la que tú quieras. Okay. Okay, empiezo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Perfecto, gracias. Ya así lo vemos. Es por la gracia de Dios, y eso fue algo que se trajo la vez pasada, donde nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos, ¿verdad? Y esto es sobre los dones en general. Nosotros no tenemos que hacer nada en particular para que un don se nos sea otorgado, sino que tiene que ver por la pura gracia y misericordia de Dios y del Espíritu Santo, quien decide darnos a nosotros un don en particular. Y no tiene que ver con nosotros, porque como habíamos hablado, no tiene que ver con nuestro físico, no tiene que ver con nuestra genética, no tiene que ver con lo que nosotros somos buenos o en lo que somos malos. Tiene que ver simplemente con que hemos aceptado a Cristo y Dios ha querido depositar sobre nosotros un don en particular. Algo que me venía a la mente tocando rápido es que, sin duda alguna, Dios utiliza nuestros talentos para mejorar, ayudarnos a nosotros a ejecutar mejor el funcionamiento de nuestros dones. So, Dios puede utilizar un talento nuestro, por ejemplo, alguien que sea bien elocuente hablando. Dios lo puede utilizar para que sea de mayor provecho en el evangelismo. Y no hay nada que impida, ¿verdad?, que eso suceda. Lo que queremos que tengamos claro es que no es porque eres bueno hablando que te dieron el don de evangelismo. Te dieron el don de evangelismo porque por gracia del Espíritu Santo. Y pudiera ser que el Espíritu Santo sabe que eres bueno en eso y te utiliza para poder llevar una obra aún mayor. Y alguien puede ser bien talentoso organizando equipos y grupos, y puede ser que Dios le dé el don de liderar, de pastorear. ¿Por qué? Porque los talentos ayudan a mejorar en la forma en que se implementa, ¿no? O en la forma en que se lleva a cabo el don. Pero no es que el don lo tienes por el talento. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Pero sí, sin duda alguna, Dios puede utilizar tus talentos para que tus dones sean llevados de una manera mucho más efectiva. Y volviendo a los dones del Espíritu en particular, lo podemos ver, categorizarlos adentro de los dones espirituales en otras tres categorías. Está la revelación, el poder y la inspiración. Vamos al primero. Y están los dones de revelación.
son aquellos que imparten poder para saber en forma sobrenatural que nosotros veamos cómo Dios ve las cosas y verdades. Los dones de este grupo son. Y quiero que vean el formato. Son los dones espirituales, dijimos que nos permiten ver el carácter de Dios y ver cómo Dios opera. Y el don de revelación nos deja ver, ¿verdad? Nos deja entender cómo Dios ve las cosas y las verdades. Por eso está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Estos tres dones nos muestran lo que Dios conoce y lo que Dios sabe. Su palabra de ciencia es el ejemplo que les di. Es cuando Dios nos da a nosotros un conocimiento en particular de algo que de manera sobrenatural, que no, de otra manera no sabríamos. Si Dios te puede revelar en tu corazón que esta persona está enferma. Y a lo mejor ni la persona misma lo sabe. Y Dios lo revela, palabra de ciencia, conocimiento, te da un conocimiento especial y tú dices, oye, y comienzas a orar por sanidad por esa persona, porque Dios lo reveló a tu corazón. O a lo mejor la persona estaba pidiendo por una respuesta a algo y Dios te lo revela a ti y tú le das la contestación a la confirmación que estaba buscando esa persona. Y todo esto Yo tuve una experiencia, Yadiel, bien random en ese sentido, en el que hablaste de la confirmación de la persona. Estoy orando, estamos en un retiro de jóvenes allá en, iba a decir Morton, en Ebenezer, y estoy orando de rodillas, ¿verdad? Estamos en el culto el sábado por la noche, estoy orando de rodillas, y está orando una joven que es líder en Calle. Y entonces yo recibo de parte del Señor, dile que sí. Y yo, que sí. Ok. Fui y le dije, mira, que dice Dios que sí. Yo no supe nada hasta mucho tiempo después. Era que la muchacha, que es va conmigo en el equipo de voz de alerta, de MJC, te había pedido la confirmación al Señor si ella se tenía que casar con Ángel, ya era vi con Ángel. Y pues Dios me utilizó a mí por alguna razón, que no es nada en particular, simplemente porque yo estaba allí. Y pues la respuesta era sí. Yo lo supe 6 meses después cuando los vi casados. Eso era. Perfecto. So, ahí Dios, ¿verdad? Ese es el don de revelación, el palabra de ciencia, donde Dios le dio un conocimiento especial a Wilber para llevarlo a cabo, para efectuar. ¿Y qué hizo? La iglesia fue edificada. Ella supo y pudo entender y pudo ver, ¿no? Cómo Dios está pendiente y conoce nuestras necesidades. Asimismo, palabra de sabiduría, ¿no? Podemos dar una exhortación, el Espíritu Santo nos revela y nos da una palabra para nosotros impartirla a la iglesia mientras estás predicando, por ejemplo, y comienzas a traer una palabra que empieza a mover los corazones de los hermanos, ¿no? Y que lleva a los hermanos a entender mejor, a tomar mejores decisiones. Todo eso es una forma en la que nosotros vemos cómo Dios se mueve. Vemos el carácter de Dios. Y cuando digo vemos cómo Dios se mueve, es que conocemos exactamente, podemos ver cómo Dios se está moviendo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ese conocimiento de dile que sí, eso lo sabía Dios. No lo sabía Wilber. Pero Dios revela de su mismo conocimiento, nos da a nosotros para que seamos ese instrumento que lo diga. Y así mismo como discernimiento de espíritus, ¿no? Poder ver las verdaderas intenciones de los corazones. Yo sé que a veces vemos discernimiento de espíritu mucho como poder discernir, lo vemos más como que, un demonio o esto o lo otro, pero no necesariamente cae dentro de ese cajón, sino que discernimiento de espíritu, creo que espíritu se puede traducir, se engriega a veces como ánima, donde espíritu o ánima, alma. Creo que se relacionan bien brutal. El punto es que discernimiento de espíritu, y podemos verlo como el discernimiento de conocer las intenciones. Y puede ser muy claramente que tú conozcas que esas sean unas intenciones diabólicas y pues por efecto, pues sí, ¿sabes? El enemigo está envuelto, pero puedes entender cuáles son las intenciones de las cosas que se están trayendo.
Y Dios puede revelarte de manera especial y decirte, oye, la intención de esta persona al hacer esto, esto es lo que está haciendo. Y ahí uno, ¿verdad? Si es una intención incorrecta, uno puede accionar. Y puede a lo mejor llamarlo a capítulo y decirle, oye, está haciéndolo por la intención incorrecta. Y a lo mejor Dios te revela que son unas intenciones muy puras y puede elogiar y puede dar honra. Pero son cosas que son de manera sobrenatural, que de otra manera no lo sabríamos. Porque aquí nadie lee mentes, por ejemplo, con el discernimiento de espíritu. Nadie puede entender las intenciones del corazón. Sin embargo, Dios a veces nos permite poder conocerla. Están los dones de poder. ¿Puedo añadir algo a eso? Yadiel? Seguro, sí. Típicamente, los pastores, Dios los usa en varias de las áreas que estamos hablando. El discernimiento de espíritu, Dios le permite ver como parte de los dones que otorgan algunos pastores, ¿verdad? Muchos de ellos, es poder mirar dentro de los corazones de su congregación y saber, pues, más o menos hacia dónde van determinadas personas. Tú sabes, eso pues es lo que quería añadir. Y a otras personas, no solo los pastores, pero a los pastores, si están conectados con el Espíritu, lo van a tener. Perfecto. Y pasamos a los dones de poder. Los dones son aquellos que imparten poder para actuar de forma sobrenatural para que hagamos, por gracia de Dios, la obra como Dios personalmente lo hiciera. Los dones de este grupo son el don de fe, dones de sanidad, el don de milagro. Aquí podemos ver y qué nos revelan, porque los dones del Espíritu son sobrenaturales. Los dones de poder son aquellos que nos revelan y nos muestran cómo Dios actuaría en una circunstancia. Y aquí tenemos, ¿verdad? El don de fe, el don de sanidad, el don de milagro, que son cosas que tú ves la mano de Dios real actuando sobre X o Y evento, ¿no? Sobre el don de sanidad es uno bien claro, donde tú estás orando y la persona se sana. Y la comunidad de fe crece porque ve la mano de Dios actuando. Ve que Dios sanó a la persona en ese momento. Y vemos distintos milagros que no necesariamente tienen que ser de sanidad. Y estos tres dones los podemos ver, ¿no? Que se relacionan a cómo Dios actúa sobre nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Yadiel, ¿podría dar un ejemplo de qué sería el don de fe? El don de fe. Ese es uno bien particular. Como que yo tampoco lo entendía muy claro. Pero lo que sí pude inferir, ¿no? El don de fe en el sentido de cuando alguien vive en una dependencia y como yo lo estaba viendo, puede ser como en una intercesión donde donde tú tienes porque fe se traduce a confianza, ¿no? Y tú puedes ver a una persona en donde el Espíritu Santo mueve la fe de una persona al punto de que crea, por ejemplo, él le dijo a la mujer sirofenicia, tu fe te ha sanado, ¿no? Un buen ejemplo. Y creo que se refiere a eso, donde el Espíritu Santo da una fe en particular, porque creo que es ese mismo ejemplo, ¿no? Donde tú dices... Ella confiaba, no todo el mundo... ella confiaba en que las migajas, Jesús le dio un ejemplo de... Jesús trabajó muchas cosas en ese pasaje, pero Jesús le dio un ejemplo, Jesús le dijo que, ¿verdad? Ella le dijo a Jesús que solamente le bastaban las migajas de lo que Jesús le diera para que se manifestara de manera sobrenatural el milagro que ella estaba buscando, ¿sabes? Entonces, ese es un muy buen ejemplo, Yadiel. Otra, obviamente en el Antiguo Testamento tenemos no sé si lo ibas a mencionar, ¿verdad? Tenemos aunque ya obviamente no estaba manifestado el Espíritu Santo, pero en el caso aunque sí estaba en los personajes, por ejemplo, en el caso de Abraham, que él se lleva a Isaac, se lo lleva al monte, Dios le dijo que lo sacrificara, y él tiene el hacha ready, y él está listo, ¿sabes? Es una obediencia ciega al Señor, porque pues, él
nos podemos inferir muchas cosas, pero él sabía que alguna cosa iba a ser Dios de él en ese momento. Brutal. Yo creo que Básicamente es la capacidad de una persona tener una fe bien brutal, como que bien hardcore. Ese es el don. sí. Porque So, yo haría creo sentido, que sí. haría sentido porque una persona ajá. normal se cuestiona. Perdóname, correcto. dale, continúa. No te No, preocupes. sigue. El ejemplo ahí de Abraham, yo creo que es uno excelentísimo, porque te demuestra, porque tenemos que recordar que los dones del Espíritu son dados en un momento particular para una manifestación del Espíritu de Dios impactante, sobrenatural. Y creo que ese ejemplo, ¿no? del que da de Abraham, es donde Dios mueve a una persona a que tenga una fe, aumenta la fe, y algo que dice, cuando lees la Biblia, y yo sé que se me olvida el pasaje, Jesús menciona y dice, o sea, no todo el mundo tiene la misma cantidad de fe. No todo el mundo cree de igual manera. Pero puede haber un momento donde Dios te da una fe increíble que tú te lanzas a actuar en algo, aun cuando las cosas son insólitas, ¿no? Yo quiero Y decir un algo. ejemplo, ajá. Eso, una persona que, ¿verdad? Un ejemplo más actual que todos conocemos es, yo pienso que Rosana tiene el don de fe. Y yo recuerdo que una vez ella estaba lavando ropa y contaba que ella sabía que se le había acabado el gas. Pero la fe de esa mujer es tan brutal que ella fue y ella oró que por favor saliera gas para que ella pudiera seguir lavando ropa. Y, ¿verdad? Eso es una mezcla del don de fe y de milagros probablemente porque ocurrió el milagro, ¿verdad? Pero el primer paso fue la fe de que ella, sabiendo que el tanque de gas no tiene gas, ella tiene una fe súper fuerte y constante en Dios y ella sabía que él podía hacer ese milagro. So, ella fue a orar por un tanque vacío. So, ella tiene la fe, ¿verdad? Eso yo creo que es un ejemplo que ilustra bastante bien lo que significa este nivel de fe. Porque ¿cuántos de nosotros, si sabemos que el tanque de gas está vacío, vamos a orar por el tanque? Probablemente llamamos al que nos vende tanque que nos traiga otro. Al que nos vende gas, perdón. No iríamos a pedir por con una fe así de grande a orar por eso. Perfecto. Yo me acuerdo que otro, en un retiro, en un retiro una vez, estábamos cortos de cash, no sé si ustedes se acuerdan. Yo creo que yo lo he dicho un montón de veces. Estábamos cortos de cash porque no teníamos gente auspiciada y qué sé yo, y los chavitos no nos habían dado. Estábamos cortos de cash por $110. Entonces yo me acuerdo que la fe no la tuve yo. La fe, tengo que confesar que yo decía, pues, trabajaremos y pediremos chavitos y buscaremos aquí y allá para poder cuadrar las finanzas. Contó Keila, contó Emanuel, conté yo, contamos un montón de veces. Y yo me acuerdo que en aquel momento Sandra, la mamá de Yadiel, me dijo, Wilber, tranquilo, sus chavos van a aparecer. Así. Y en el trayecto desde Quebradillas, que fue donde los conté por última vez, hasta que llegamos allá a Ebenezer Sidra, no me pregunten cómo, pero aparecieron 110 pesos de la nada. Un milagro. Y ahí, fíjate, y creo que cuando analizamos eventos y analizamos momentos, podemos ver cómo se correlacionan distintos dones, ¿no? Y yo creo que cuando aparece gas de la nada, ¿verdad? Es un milagro. Y cuando aparece dinero, es que Dios utilizó su gracia y depositó su gracia sobre un momento en particular para efectuar un milagro. Pensando en un ejemplo, a lo mejor de un don de fe que tú pudieras decir, que no necesariamente involucre, por ejemplo, un milagro. Uno donde hay una persona, hay que ir a un residencial y hay guerra. Están peleando las gangas y están peleando y está ahí. Puede estar hasta el mismo tiroteo ocurriendo. Y qué sé yo, por ponerte un ejemplo, Dios te dice, como que te da una fe increíble, una confianza de que Él va a estar contigo en medio del proceso. Y podemos ponerlo bien chulo. Hay un nene allí que hay que salvarle la vida porque está en el medio, está llorando. Y Dios te da una fe increíble y tú te mueves porque Dios te impulsa y tu fe, tú dices, estás en una confianza y dices, el Señor va a estar conmigo. Y tú vas y te metes por allí y buscas al nene y lo rescataste. No pasó ningún milagro. O sea, todo siguió ocurriendo, pero Dios estuvo contigo y Dios te dio la valentía a actuar en cierta ocasión. Y creo que es un buen ejemplo, donde los otros fueron buenísimos ejemplos,
pero creo que es un ejemplo que separa, ¿verdad? A lo mejor no tiene un milagro integrado ahí. Es algo que yo pienso que Dios en un momento te da esa fe, esa confianza en Él y tú actúas. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, cuando Dios nos da esa confianza sobrenatural, actuamos. Y podemos estar podemos pensar en 1000 ejemplos donde Dios nos da esa confianza y nosotros nos movemos y comenzamos a actuar. Y Dios se glorifica y la iglesia es glorificada. ¿Verdad? Elizabeth. ¿Sí? Perfecto. Dani, ¿hiciste una seña? Daniela, ¿hiciste una seña? No, ok. Entonces, seguimos. Déjame ver el tiempo. Ok. Perfecto. Seguimos con los dones de inspiración. Son aquellos dones entregados por el Espíritu Santo que imparten poder para hablar en forma sobrenatural, como Dios mismo hablaría. Los dones de este grupo son don de profecía, de lengua, don de interpretación de lengua. Nuevamente, muchas veces decimos, oye, queremos escuchar la voz de Dios, y mira, una forma que tú puedes entender y ver cómo Dios mismo habla a su pueblo es a través de las profecías, la lengua y la interpretación de lengua. Cuando es profecía, sabemos que es un evento sobrenatural donde Dios revela algo que ha de acontecer o algo que pudiera acontecer si se cumplen unas condiciones. Y Dios revela y tú dices, mira, va a pasar esto es lo que te espera si sigues de esta forma, esto. Y es un mensaje claro de Dios hablando a nuestras vidas. El don de lengua, obviamente, lo hemos escuchado, las personas hablando en lengua, pero es un don que tiene que ir bien atado en esta parte. Cuando es el don que se refiere en 1 Corintios 12, ese don tiene que ir atado del don de interpretación de lengua. Si alguien, y quiero hacer la diferencia, cuando a veces los hermanos están adorando y hablan en lengua, eso es lo que se le conoce como las lenguas angelicales, donde es una expresión del espíritu, del mismo espíritu en adoración y alabanza a Dios. Que no es para la iglesia, no es para llevar un mensaje, sino es el espíritu mismo es movido a interceder a través de ti y darle gloria a Dios. Eso no es a lo que estamos hablando aquí. ¿Estamos? El don de lengua aquí se refiere cuando Dios tiene un mensaje para la iglesia. Y una de las cosas que cuando analizamos un poco, ¿no? Es que ¿por qué tiene que hablar en lengua? ¿Por qué no? Y creo que ese símbolo de hablar en lengua es el mismo efecto por el propósito de los dones. Los dones son para que tú entiendas y veas cómo Dios opera de manera especial sobre la iglesia. Y cuando alguien comienza a hablar en lengua, lo primero que te dice a ti es, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos que nosotros podemos tener. Es decir, tú no vas a entender por tu propia fuerza lo que Dios quiere revelar y tiene para tu vida. Y tú no vas a entender los pensamientos de Dios porque somos muy finitos para entenderlo. Y es una manera en que Dios habla y dice, mi espíritu y mi presencia está aquí, pero es de tal magnitud que es incomprensible para ti. Pero en su amor y su gracia, también da el don de interpretación de lengua, donde te da ese te revela eso, te dice, por mi gracia y por mi propia naturaleza, los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos, ¿no? Y sus caminos más que vuestros caminos. No vas a entender, pero en su gracia y su misericordia también te interpreta lo que quiere decir. Y la persona que habla en lengua lleva un mensaje y la otra persona revela la gracia de Dios para con su pueblo, donde aunque sus caminos son mucho más altos que los nuestros, a Él le place revelarse a nosotros y ayudarnos ¿verdad? En nuestro caminar de vida y le place permanecer en nosotros y edificar a su iglesia. Y por eso podemos entender el mensaje, porque hablan en lengua, pero también está la interpretación. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere decir de una manera entendible? Y creo que estos dos dones que están bien atados, que no necesariamente podrían estar en la misma persona, una persona pudiera hablar en lengua y él interpretar lo que está diciendo, como pudieran haber dos personas
una hablando y otra interpretando, revelan el carácter de Dios, donde su carácter y su naturaleza es mucho más allá de la nuestra, pero también revela que su amor y su gracia nos permiten a nosotros entender lo que Él quiere llevar y el mensaje que quiere traer a nuestras vidas. ¿Sí? Te hago una pregunta. Dime. Que me estaba acordando, en la Biblia, en Hechos 2, cuando llega el Espíritu Santo y se derrama sobre las personas, dice que ellos empezaron a hablar lenguas. Entonces después en versículos 7 y 8, pues la gente decía que ellos estaban maravillados porque decía que ellos pues podían entender lo que estaban diciendo, porque habían unos que estaban hablando pues de la lengua de que otras personas habían nacido. ¿Eso podría ser aplicable al don de lenguas que se muestra aquí? Yo pensaría que eso es más un milagro, pero no soy quien para decir que no ese es el don de lengua. En la parte dice diversos dones de lenguas. Entonces, pues, en ese momento particular en Pentecostés, ¿verdad? Era cerca del momento, ¿verdad? Creo que es una de las festividades principales judías, que todo el mundo se reúne y qué sé yo, y vienen judíos de distintas partes de todos lados. Pues cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Si mal no recuerdo, pues todos comienzan, estos judíos analfabetas, la mayoría eran analfabetas, comienzan a hablar en las lenguas de estos judíos que venían de otros sitios. Tú sabes, recuerdo que el episodio dice que la gente decía que si estaban borrachos, pues el que no entendía, pero entonces pues no lo estaban, ¿verdad? Porque estaban hablando las lenguas de estos lugares. O sea, ese es un don, por lo menos mi interpretación y lo que he podido leer es que son diversos dones de lenguas, hay distintas cosas. Por ejemplo, en el avivamiento del 33, Puerto Rico hubo un gran mover del Espíritu Santo en el año 33 y uno en el 70. El último fue en el 70, nosotros somos hijos de ese gran avivamiento. Un avivamiento, para resumir, es un proceso donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera bien evidente en mucha gente a la misma vez, ¿verdad? El último gran avivamiento que hubo en Puerto Rico fue el del 70. Ha habido distintas, ¿verdad?, manifestaciones. En ese avivamiento, en los dos, en el 33 y en el 70, una de las manifestaciones que se veían era interesante, era que gente analfabeta salían hablando otro idioma, ¿verdad? En una iglesia en Palmarejo, creo que era así, Palmarejo en Naranjito, una señora, una viejita analfabeta, creo que ese fue en el 70, una viejita analfabeta salió hablando inglés perfecto, sin acento, como, tú sabes, un inglés como de hablante nativo, tú sabes. Y lo que Dios quiso hacer en ese momento, en ese avivamiento, fue hablarle al corazón de un predicador americano que había venido, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, un misionero, gracias. Entonces, esa mujer le habló directamente a él, que el cuento largo corto, cuando ese predicador recibe ese mensaje de la señora, va donde el pastor y le dice: oye, pastor, ¿de dónde esta señora domina este inglés tan perfecto? ¿A qué universidad ella fue? Habla súper bien. Entonces el pastor le dice: eso fue el Espíritu Santo, porque esta señora es doña fulana de tal, que vive en el barrio tal, que no sabe ni leer ni escribir. Tú sabes, esa es una de las diversidades de dones de lengua. Otra cosa rapidita es, no sé si Yadil iba a decir eso, hicieron una prueba hace un tiempo atrás, hace ya creo que como 8 o 9 años, hicieron una investigación de qué ocurre en el cerebro de la gente cuando hablan en lenguas, ¿verdad? Le hicieron un MRI, yo no sé lo que hacen en el cerebro. Yo tengo el artículo, lo puedo compartir en algún momento. Para hacerles el cuento largo, corto, en ese momento que parece que estamos hablando en lenguas angélicas me refiero, que se ve sobrenatural, que puede parecer que estamos exaltados, en el cerebro, las ondas que emite el cerebro, la actividad cerebral, ustedes los que son científicos saben mejor que yo de esto, es similar a cuando tú estás durmiendo, estás descansando. O sea, no es que estás alterado, no es que así nosotros podemos ver que es una manifestación como, o sea, sería como si alguien más estuviera manifestándose en tu vida, en tu mente, a través de tu cerebro, porque es como si estuvieras descansando. Tú sabes, nada, esos eran mis 2 centavos. Yo creo que, dando una contestación, pues, creo que hay múltiples dones de lengua, ¿no? Hay distintas formas en las cuales el don de lengua se puede expresar.
Y creo que creo que eso es con todos los dones, ¿no? Sería muy arrogante de nosotros poder decir, el don de lengua es así, o sea, es exactamente esto. Todos los dones, el de profecía, ¿sabes? Los que hemos hablado anterior, de sabiduría, de ciencia, yo creo que hay muchísimas maneras en las cuales el Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros y se puede manifestar. Yo creo que nos dan un big picture de lo que podría ser, ¿no? Pero sin duda alguna, pues puede ser el don de lengua. De esa manera, si es la señora hablando inglés, es un milagro, ¿no? Pudiera ser un milagro. Yo creo que se entrelaza mucho. ¿Y por qué pueden entrelazarse? Bueno, porque la fuente es la misma. Es el Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo es el que está supliendo, ¿no? De su gracia, de su poder, para que nosotros podamos obrar y así, ¿verdad? Y llevar la obra a cabo. Y ahora vamos a los dones ministeriales, ya falta poco. Los dones ministeriales para avanzar son como dijo Valeria, son unos dones para edificación de la iglesia, y sí, todos son para, o sea, edificar la iglesia, pero yo lo veía más como para la edificación continua de la iglesia, para que la iglesia pueda subsistir como iglesia, como comunidad, para que perdure a través de los años. Estos dones son bien necesarios. Porque los dones espirituales se revelan en un momento en particular. En este momento en particular se manifestó el Espíritu Santo de forma extraordinaria. Pero nosotros como si los sabemos... espirituales fueran intermitentes, vamos a poner algo así, y entonces los ministeriales son más constantes. Como que pudiéramos verlo así. En el especial es... Los dones espirituales son for special events, si lo quieres poner. Son en un momento particular, el Espíritu Santo decide no revelarse a su iglesia de una manera bien sobrenatural, bien palpable, para darnos a nosotros un glimpse, ¿no? Ver un poquito de cómo es el mundo espiritual y cómo Dios se revela a nosotros. Los dones ministeriales son más para el crecimiento de la iglesia. Y como habíamos mencionado, ¿no? La palabra ministerio tiene varios significados. Y la raíz griega es diaconía. Se traduce como servicio, un sirviente, ayuda, socorro, ministerio, administración y distribución. Los ministeriales tienen que ver muchísimo más con el servicio, con las labores del día a día que se llevan a cabo. Alguien que busque Efesios 4, 11 al 13. Alguien que lo busque, ¿quién lo quiere buscar? Que no sea ni Valeria, ni Daniela, ni Raquel, ni Elizabeth, ni Wilber. Por ahí está Ricardo Ríos, por ahí está Ricardo, por ahí está José Chimeli. Moléstalo. José, ¿puedes leer Efesios 4, 11 al 13? Sí, estaba buscándolo. Deme un break. Ese fue el espíritu, el don de ciencia, me lo reveló. Efesios 4, 11 al 13. Sí. Ok, ya lo encontré. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Gracias. El propósito de los dones ministeriales está ahí, está bien claro y está escrito. Es capacitar a los santos para la obra de Dios, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar la unidad de la fe y alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios.
es para que la obra, para que los cristianos nos acerquemos a Dios, entendamos más, ¿no? Nos capacitemos, capacitar a los santos, nos ayuda a capacitarnos para nosotros poder hacer la obra que Dios nos ha dado en nuestras vidas, para poder cumplir nuestro llamado. Edifica el cuerpo de Cristo, es decir, nos hace mejores, nos hace más fuertes, afirma nuestra fe en Cristo. Y como dije, alcanzar la unidad de la fe, poder todos, ¿verdad? Compartir una fe en comunión con Dios, ¿no? Y alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Eso nos ayuda también a conocer a Dios a mayor profundidad. Y esos son el propósito de los dones ministeriales. Y como José leyó en Efesios 4:11, él los pone y Pablo menciona 5 y agrupa, da como unas categorías bien grandes. Dice el apostolado, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y yo hice un análisis, ¿verdad? De qué implicaban estos 5 y decía, ¿por qué son estos 5? Y analizando los 5 dones ministeriales, me di cuenta que todas las facetas de lo que se supone que sea la obra de una iglesia están cubiertas en estos 5. En estos 5 dones se revela y se muestra todo lo que se supone que la iglesia esté haciendo para edificarse a sí misma y para alcanzar a la sociedad en la cual está. Apostolado. ¿Qué es el apostolado? El apostolado significa, apóstol es un enviado. Son personas que Dios envía para que levanten obras. Pueden ser distintas obras, casi siempre lo asociamos a las iglesias, pero puede ser levantar distintos ministerios. Y Dios utiliza el apostolado para alcanzar, para expandir el reino, para ir a una comunidad y ayudarla y revelar, mostrarle el amor de Dios para una comunidad que no es la que uno está. Por ejemplo, si la iglesia está en Aguadilla y se manda unos hermanos, Dios los envía a Isabela a levantar una obra allí. Pues esa obra que se levanta, ¿no? Ellos son apóstoles porque son enviados a hacer una obra, a levantar una obra. Y si es por ejemplo, puede ser una obra que le dé comida a los deambulantes, pues mira, el amor de Cristo se revela a través de eso. Si se levanta una iglesia, alcanzamos más personas para Cristo. El de profeta es tan esencial porque da dirección a la iglesia. El don de profecía, ¿no? Ayuda a la iglesia a entender qué es lo que viene, cuáles son los tiempos que se aproximan, hacia dónde la iglesia tiene que moverse, cómo está la condición de la iglesia, porque los profetas son atalayas. Los profetas son a los que Dios les revela y les muestra lo que ha de acontecer. Y muchas profecías eran, si continúas haciendo esto, va a pasar esto. Si haces esto, pasa esto. Funcionan de atalayas para la iglesia, le dan dirección a la iglesia y llevan a los hermanos a decir, oye, no podemos ir por ahí. O debemos ir por acá, debemos hacer esto. Porque eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios quiere y anhela. Y por eso es bien importante el don de profecía y los profetas. Los evangelistas, los que llevan buenas nuevas, eso es un evangelista. Los evangelistas son aquellos que van a la comunidad, que van al no creyente y comienzan a proclamar las buenas nuevas. Y eso es un don esencial. Y hay personas, volvemos a traer, por ejemplo, que Wilber lo mencionaba el viernes pasado, como Rubén, ¿no? Rubén, un evangelista donde Dios le dio una capacidad o lo utiliza a él de manera especial para evangelizar. Rosana es otra que tiene el don de evangelismo, que a cada persona que se le para al frente le da las buenas nuevas de salvación, ¿no? Y eso es necesario porque el don de evangelismo es aquel que ayuda a traer y para que la iglesia crezca y para que más personas vengan a Cristo. El pastorado. El pastorado es uno que es más hacia adentro, ¿no?
es la cobertura de la iglesia a sí misma. So, el pastorado y lo que implica es hermano, inclusive hay hermanos que no tienen el título de pastor, pero pueden tener el don de pastor. Y son hermanos que buscan, ¿no?, cuidar de la iglesia. Un pastor viene del concepto, ¿no?, de la oveja. El pastor cuida las ovejas. Y aquellos que tienen el don de pastoral son esos hermanos que Dios los lleva y los usa para que cuiden de otros, para que los lleven, para que los discipulen. Y el discipulado está bien amarrado al pastorado. Porque todos necesitamos crecer como seres humanos, tenemos que tener personas, ¿no?, que nos lleven, que nos guíen en nuestra vida espiritual. Y el pastorado, sin duda alguna, son esos hermanos que Dios utiliza para que puedan llevar a los otros. Que si hay un hermano dolido, lo puedan consolar. Si hay un hermano que necesita guianza, necesita dirección, lo pueda ayudar a encontrarlo, pueda llevarlo al lugar correcto. Y por fin, y finalmente, el maestro, ¿no? Los maestros son aquellos para el conocimiento de la iglesia. Para que la iglesia crezca en el conocimiento de Cristo. Para que la iglesia sea más entendida de los tiempos. Y una iglesia que no tiene maestros es una iglesia que no va a crecer en la fe. Y Pablo, cuando le enseñaba, ¿verdad?, a las demás iglesias, le decía, oye, ustedes ya están grandecitos, están tomando leche cuando pueden comer vianda. Lo que le estaba diciendo es, ustedes están actuando como bebés y ya son adultos. Ya tienen que poder procesar información un poquito más fundamental, más teológica, más profunda. Ya tienen que tener una madurez. Y eso es lo que hacen los maestros, ¿no? Como en las escuelas, los maestros nos enseñan. Y es muy necesario en la iglesia porque ningún cristiano que se convierte o que nace, ¿verdad?, que viene a Cristo, sabe ya todo. Así es como, este es el carácter de Dios. Dios quiere llevarme en esto. Dios quiere hacer conmigo esto. Quiere que hagamos tal cosa. Nadie lo sabe todo, pero los maestros nos van enseñando. Y a medida que vamos creciendo en nuestra sabiduría e intelecto sobre quién es Dios y cómo se relaciona a nosotros, vamos a poder ser mejores personas, mejores cristianos. ¿Estamos? Vamos para el próximo. Me quedan 2 minutos. Y está la ñapa. Porque en Romanos 12, 6 al 8, como que Pablo mete unos dones ahí extra, que como que no caen en ningún lado. Pero nosotros decidimos agruparlos sobre los dones ministeriales. ¿Y por qué se le pusieron ñapa? Yo le puse la ñapa. ñapa es como extra. Okay. Extra. Son los extra porque, ¿verdad? Pues no caen exactamente, pero sí la palabra habla de ellos como dones. Alguien que lea Romanos 12, 6 al 8. Yo lo tengo. Léelo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias. Y aunque yo le puse la ñapa, a mí cuando lo estaba estudiando me fascinó. Yo dije, durísimo. ¿Por qué? Porque ese es como que lo que tú tengas, que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti, tienes que usarlo. No tienes break. Y si tú miras el de profecía, pues lo hablamos un poco, no es uno que se repite, pues ya hablamos de ese. Pero dice el de servicio. Y dice como que y tú dices como, ¿qué es servicio? ¿Cómo tú sirves? ¿Qué implica servir a alguien? Mano, el servicio tiene tantas facetas. O sea, si alguien tiene hambre y tú le das de comer, ¿serviste a esa persona? ¿Fuiste de servicio a esa persona? ¿Seguro? Si tú
estuviste está en el ministerio de adoración y el domingo canta y expone, ¿verdad?, la adoración y se lleva la alabanza. Serviste. Y el don de servicio tiene tantas cosas y se revela de tantas maneras que a mí me fascina porque me quita todas las excusas de por qué yo tengo que estar trabajando en la obra. Yo no puedo decir, no tengo un don, pues seguro. Porque hay cosas que sin duda alguna Dios puso de manera especial sobre ti que te quiere utilizar para que tú las hagas. Y hay gente, mano, que literalmente Dios le da, lo llena con una cara y un ánimo por hacer tareas que nadie más quiere hacer. Y es un don de Dios porque Dios pone ese ánimo y Dios mueve y dice, oye, mira, como que ve y pon la silla. Y tú puedes pensar, oye, eso es algo tan bobo, pero en efecto, Dios mueve a los hermanos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede no todo el mundo puede ser pastor. Pero sí Dios pone sobre nosotros unos anhelos que a veces nosotros ni siquiera los entendemos, que no son convencionales, pero que cumplen un ministerio y que llevan una función en particular para glorificar el nombre de Dios y que la iglesia mejore y crezca. Y uno de esos, por ejemplo, a mí, Dios puso un anhelo en mi corazón y me regaló ese anhelo en la apologética. Y yo lo veo como un don, ¿no? Porque fue un anhelo que Dios puso sobre mi vida, que a lo mejor no está listado ahí en ningún lugar y podría caer dentro de enseñanza y esto. Pero cuando lo llevamos a la iglesia, pues cuando yo empecé a leer y aprender de esto, que sentía el anhelo en mi corazón de aprenderlo, que cuando yo miro hacia atrás, yo veo cómo Dios me llevaba y me impulsaba a seguir profundizando en esto, me doy cuenta que nadie más en la catacumba estaba viendo esto, estaba aprendiendo la apologética. Cuando yo estaba aprendiendo apologética, como que no, era algo que yo vi por mi propia cuenta, nunca en la catacumba me lo habían dado. Y veo ahora cómo Dios utilizó eso que depositó sobre mí para yo entonces poder traérselos a ustedes y traérselo a la iglesia. Y yo miro y hoy día ya por lo menos yo sé que los jóvenes saben lo que es apologética y tienen un concepto mayor. ¿Ves? Son no todas las cosas, no todos los dones están escritos así exactamente en la Biblia. Hay muchas cosas que pueden ser para el servicio, como el servicio, que incluye muchísimas cosas. La enseñanza es uno. La apologética, pero la parte de la apologética, porque puede ser evangelismo y todas las cosas, en la cual yo, por ejemplo, les enseñaba a ustedes, pues mira, se estaba mostrando ahí el don de enseñanza, que es eso que Dios pone. La exhortación es el dadivoso. Dadivoso es el que comparte, el que da, ¿no? Si tienes algo y lo compartes con los demás. El liderazgo y los que hacen misericordia, ¿no? Y creo que ya terminamos. Pero quiero terminar con esto, y es que ninguno de nosotros puede tomar como excusa el que no tiene un don, porque a todos se nos ha otorgado un don. Y yo sé que a todos nosotros, cuando analizamos todos los dones que hemos visto hoy, todos podemos decir, oye, yo creo que Dios me quiere usar en esto. Y Dios quiere ser la manguera del Espíritu Santo para esto en particular, que Dios va a llenar, ¿verdad? Con su agua, con su espíritu, con su poder para nosotros llevarlo a cabo. Y es necesario, es bien necesario que nosotros dispongamos nuestros corazones. Es bien necesario que nosotros nos dispongamos a nosotros mismos, nos hagamos disponibles para la obra. Cuando Valeria estaba cantando, decía, ¿verdad? Cantaba la canción Jesucristo basta. Y cuando tú analizas, hermano, la letra, tú te das cuenta que Jesús es suficiente.
Jesús es suficiente para tu vida. Y aunque tú sientas, y si tú sientes que tú no tienes capacidades nada más, que tú no tienes capacidades, si tú te miras a ti mismo y dices, contra, es que yo no sé hacer casi nada. Lo que hago lo hago malo, o sea, lo que me gusta no sé hacerlo bien. Si tú tienes eso en tu mente, pues yo te digo una cosa. Lo primero es que probablemente no es cierto, si hay cosas en las que eres bueno, pero tengo una solución mejor y es olvídate de lo que está por tu fuerza y comienza a confiar en Jesús porque Él basta, porque Él va a depositar unos dones en tu vida, los cuales vas a poder utilizar y los vas a hacer bien. Porque lo que el Espíritu deposita, lo primero que tienes que entender es que tú eres un instrumento, tú eres la manguera, tú eres solamente lo que Dios utiliza para que su Espíritu y su poder fluya. Y lo chulo de eso es que los hermanos te van a mirar a ti y te van a decir, oye, hermano, lo hiciste bien y eso es excelente. Y uno cuando lo hace, tú dices, contra, mano, lo hice bien. Y obviamente estamos entendidos de que es el Espíritu Santo de Dios utilizándote. Pero vas a ver cómo Dios te va a utilizar. Y no hay mayor privilegio que permitir que el Espíritu Santo te use para cumplir su obra y cumplir su propósito. Tenemos que empezar a vivir más cerca y conectados a la pluma. Tenemos que vivir pegados ahí para que cuando el agua fluya, no se pierda, sino que pase y tú seas ese canal que pueda llegar al lugar que quiere llegar. Y a lo mejor ya los mareé con la manguera, pero el punto es ese. Busquemos, anhelemos que el Espíritu Santo, déjame quitarle el share aquí. Anhelemos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas y que nosotros seamos esa herramienta, de verdad se los digo. Y si hay algo que llévense eso. O sea, Dios quiere usarte y no depende de ti. O sea, depende del Espíritu Santo, literalmente. Solamente tenemos que disponernos, solamente tenemos que estar conectados a la fuente. Y nada, los dejo con eso y los quiero un montón. Estamos. Todavía tenemos una tercera parte que es básicamente algunas cositas que le quedan a este tema, más preguntas la próxima semana, si Dios lo permite, y después luego de eso vamos a recesar. Algo bien importante, el estudio de Yadiel, como siempre, mi hermano, Dios te usa, una cosa maravillosa, tú eres una bendición espectacular. De verdad que sí. Una cosa importante es que aquellos que dicen, mira, yo no he descubierto cuáles son mis dones, cuál es mi llamado, para qué yo sirvo, qué sé hacer bien. La receta mágica es hacer lo que llegue a tus manos. Sirve a Dios en lo que llegue a tus manos. O sea, está disponible para hacer aquellas cosas sencillas. Tú sabes, esté dispuesto a las cosas más sencillas. Si hay que llegar a un sitio a repartir dulce, tú vas y repartes dulce. Si hay que llevar a algún sitio, hacer lo que sea que haya que hacer. Y en el camino vas a descubrir si ese es tu don, si tu don es el de repartir, yo admiro mucho en la parte del servicio, ¿verdad? Yo admiro mucho, de una manera muy especial a Emanuel, hermano de Elizabeth. Ese macho, ese don, tiene un don de servicio cañón. O sea, tú necesitas ayuda y él puede, él está. O sea, yo me acuerdo que cuando en la fiesta de Navidad yo le pedí que fuera el fotógrafo. Tú sabes, él dijo, ok. Tú sabes, y yo doy mucha bendición, doy gracias a Dios por la bendición de contar con él. Y es eso, hagamos lo que haya que hacer. En el camino vas a descubrir dónde es que Dios te quiere utilizar. Que el no saber no sea una excusa para la parálisis. El no saber no sea una excusa para, ¿verdad? Para no hacer nada. Así que yo quisiera que vamos a hacer una oración rápida por esto. Vamos a hacer una oración chévere por esto, para luego orar por las peticiones, porque quiero que hagamos una ronda de peticiones. Pero yo quisiera que nos pongamos en comunión y presentemos al Señor, ¿verdad? Nuestro caminar, nuestros dones, nuestros talentos y nuestros llamados, ¿verdad? Para que Dios nos dirija a cada uno de nosotros en ese camino. Y que estemos dispuestos a abrir los oídos a escuchar la voz de Dios, porque algunas veces, inicialmente, lo que Dios nos dice no nos encanta, pero luego que vamos
moviéndonos, nos damos cuenta de que ese amor Dios lo va a sembrar en nosotros. Tú sabes, el ser líder de jóvenes no es algo que se me da natural, es algo que Dios lo hizo, un día le plació hacerlo hace 14 años. Y aquí estoy. Ustedes saben la historia y pues después se las contaré a Raiza y a Vicente, ¿verdad? Los marearé con la historia. Yo quisiera que hiciéramos una oración. A mí me gustaría que fuera el mismo Yadiel que hiciera esta oración, que nos presentara para esa parte, para que Dios nos dirija en dones y talentos y que básicamente nos dirija a todos. ¿Ok? Yadiel. Amén, oramos. Señor, venimos delante de ti, mi Dios, y te presentamos, mi Dios, esta palabra que se ha traído, mi Dios, y pedimos que tú seas, mi Dios, revelándote a nuestras vidas. Que nosotros entendamos que necesitamos de ti, Señor, para poder llevar a cabo los dones que tú tienes para nosotros. Señor, tú tienes dones reservados para cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros lo que tenemos, mi Dios, es que conectar contigo. Tener una vida devocional, estar apasionados de ti, buscarte, Señor, para que tú comiences a revelarte a nuestras vidas. Señor, yo sé que hay algunos los cuales todavía tú no te has revelado a su vida de una manera particular, mi Dios, y a lo mejor no están claros de cuál es su don o en dónde tú los quieres, mi Dios. Y lo que te pido, Señor, es que tú seas revelándote a sus vidas, que tú seas, mi Dios, atrayéndolos a ti porque tú eres la fuente y que ellos puedan comenzar a buscarte con anhelo, buscando ser llenos de tu Espíritu Santo, buscando tu bautismo para que tú te reveles a sus vidas y comiences a trabajar a través de ellos, Señor. Te lo pido, mi Dios, que ninguno piense que no es suficiente, que ninguno caiga en la trampa del enemigo de pensar que no vale nada. Señor, sino que estemos claros y que cada uno de los jóvenes entienda que tú has puesto un propósito para su vida, que tú has designado en tus planes obras para que ellos comiencen a trabajar en ellas, oh Dios. Que puedan entender y que anhelen y que entiendan que tú eres suficiente, Señor. Dios, que podamos entender que tú eres suficiente, que no nos hace falta nada fuera de ti. Dios, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos y que separados de ti nada podemos hacer, oh Dios. Revélate, mi Dios. Revélate a nuestras vidas. Que comencemos a buscarte. Que empecemos a buscarte, mi Dios, de corazón. Porque sé que tú te revelarás a nosotros y que nos dirás hacia dónde nos quieres llevar y en qué nos quieres usar. Señor, toca, inquieta nuestros corazones y que tu fuego y tu pasión, Señor, nos cubra y nos inunde. Te lo pido, Señor. Aviva el fuego y que sobre todo, mi Dios, pone ese anhelo en cada uno de nosotros de buscar más de ti. Porque tú eres, mi Dios, el premio mayor. Tú eres lo mejor que podemos anhelar. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, brother.